Santo, santo, santo eres tú, Señor. Quien fue y quien es y el que vendrá. Gracias, Señor. Qué hermoso cantarte, adorarte, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esas promesas tan maravillosas escritas en este libro, tan maravilloso que es tu palabra, Señor. La Biblia, la palabra de Dios, que podemos creer, Señor, en esas verdades, Señor, absolutas, en esas promesas, Señor, porque tu palabra dice que es sí y es amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Preparamos ahora nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor, el mensaje que viene de lo alto, Señor, para nuestras vidas, para nuestros corazones, para que podamos recibirla, Señor, con humildad y saber que, Señor, sin ti nada podemos hacer. Háblanos, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón, no solo los que estamos aquí, sino a todos los que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales, Señor. Sé tú, Señor, llevando esta palabra de vida, esta palabra de esperanza, esta palabra que transforma, Señor, en el nombre de Jesús. A ti te damos la gloria y presentamos nuestras vidas delante de ti con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos queridos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Estamos aquí una vez más en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor del Señor. Hemos adorado a nuestro Dios. Qué lindo. Hemos glorificado su nombre. Y bueno, y hoy como último domingo del mes vamos a estudiar el libro expositivo de Apocalipsis. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Qué lindo, ¿no? Poder estudiar la palabra de Dios y sobre todo el Apocalipsis sabiendo que estamos viviendo los últimos tiempos. Y le puse como título este mensaje. Este es el segundo estudio del libro de Apocalipsis. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Miren qué título, ¿no? ¿Cuántos recuerdan qué significa Apocalipsis? Revelación. Justamente hoy vamos a repasar los primeros versículos que hemos estudiado, porque me gustaría profundizar en determinadas palabras que aparecen ahí en el comienzo del libro de Apocalipsis. No vamos a ir más allá de lo que hemos estudiado el último domingo que estudiamos el mes pasado, porque el Señor nos quiere hablar algo más profundo a sus siervos, sabiendo que el tiempo está cerca. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, dice Apocalipsis 1, versículo 1, la revelación. Justamente así se llama el libro de Apocalipsis, revelación, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Quizás pudiera unir el versículo 1 con el versículo 2, ¿no? Y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, porque el tiempo está cerca. Ahí podemos resumir en lo que va a ser el mensaje de hoy. Jesucristo nos revela que detrás del mundo que vemos físico, podemos decir este mundo atómico, que es percibido por nuestros sentidos, ¿verdad? Filosóficamente llamado el mundo empírico, que hay, ¿verdad? Hay algo más. Y el Señor a través de Apocalipsis nos revela, incluso él cuando caminó por este mundo, ¿verdad? Habló más del mundo espiritual. Incluso se acuerdan que a sus discípulos les decía, pero si les hablo de las cosas terrenales y no entienden, ¿cómo les puedo hablar de las cosas espirituales? Porque a muchos no entendían. Pero acá vemos que el Apocalipsis acá comienza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Miren, Dios le dio a Jesucristo para que Jesucristo le dé al ángel, para que el ángel se le dé a su siervo y su siervo lo revela a su iglesia. Miren, wow, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, se ha puesto a ver todo ese, ¿verdad? Eso que va aconteciendo del Padre al Hijo, del Hijo, ¿verdad? A su ángel. Vemos que el ángel también es el que le va hablando siempre, ese ángel, que el ángel significa mensajero, le va hablando a Juan, vamos a ver en todo Apocalipsis. Y muchas veces el Señor revela y manda mensajes a través de ángeles. Entonces, una persona que se guía por sus sentidos, o una persona atea o empírico puede decir, no, yo creo solamente y creo que la realidad está solamente en lo que yo puedo percibir a través de mis 5 sentidos.
Pero el Señor nos muestra, a través del Espíritu Santo, a través de la Biblia, que, ¿verdad?, nos corre el velo, como dice, ¿no?, la palabra de Apocalipsis, nos corre el velo y nos muestra el mundo invisible espiritual, para que podamos saber que es más real lo espiritual que lo físico. Y muchas veces lo que sucede en lo físico es el reflejo de lo que está sucediendo en lo espiritual, que va más allá de los sentidos. Sean 5, sean 6, sean 7, sean los que sean. Va más allá lo espiritual. Amén. Jesús vino a este mundo invisible, ¿verdad? Vino del mundo invisible espiritual a revelarnos a nosotros, sus siervos, y mostrarnos los secretos escondidos a sus siervos. El Apocalipsis nos revela a ese Cristo glorificado, ¿verdad?, con un conocimiento total de todas las cosas. Y qué tremendo, ¿no? Porque vamos a ir viendo más adelante todo lo que el Señor nos revela de lo que va a acontecer en el mundo, de lo que va a acontecer incluso hasta en todo el universo, mis hermanos queridos, porque esto va a sacudir todo. Y nosotros, el Señor nos revela a nosotros. Cristo se presenta, ¿se acuerdan?, en la isla de Patmos, donde Juan estaba exiliado. ¿Por qué? Por causa de llevar la palabra del Señor. Él había sido exiliado en ese lugar. Y Juan, ¿verdad?, y el Señor se le manifiesta, ¿para qué? Para manifestar. Pero Juan no estaba en la carne, Juan estaba en el Espíritu, como dice Apocalipsis 1:10. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu. Dice, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Eso después lo vamos a estudiar más adelante, qué significa estar en el Espíritu, qué significa el día del Señor y todo eso. Pero acá vemos que Juan estaba en la cárcel, en una mazmorra, como se dice, ¿no? En la peor de las circunstancias, exiliado. Y sin embargo él estaba como en el Espíritu. Era una persona espiritual. Era un siervo del Señor, como leímos en Apocalipsis 1, y lo vamos a leer nuevamente, dice Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y ahí miren, para manifestar a sus siervos. Vamos a profundizar ahora en eso, para manifestar a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Y las reveló enviándolas por medio de su ángel a su siervo. Vieron, aparece 2 veces la palabra siervo, pero Juan es siervo del Señor, es un hombre que vive en el Espíritu y el Señor nos revela para manifestar a sus siervos. Vemos que esta revelación que Jesucristo le da a Juan no es para cualquier persona, sino que es solamente para sus siervos. ¿Cuántos son siervos del Señor acá? No, esta revelación no es para los astrólogos. No es para los medium, esta revelación no es para los brujos, esta revelación no es para los hechiceros, y no es ni siquiera para las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Esta revelación es solamente para sus siervos, ¿verdad? Solamente los siervos del Señor pueden entender lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿quiénes son los siervos del Señor? Son las personas, ¿verdad?, que verdaderamente están convertidas, que son seguidores de Jesucristo, que son siervos que sirven al Señor, que obedecen al Señor y que hacen la voluntad de Dios. Esos son los verdaderos siervos. Y estamos hablando en todos los aspectos, de según como dice la palabra de Dios. No solamente servir, sino en todos los aspectos de la vida, porque la Biblia, la palabra de Dios se vive. Dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ahora, veamos a la luz de la palabra si tú, que te llamas cristiano, ¿verdad?, eres realmente lo que crees o dices que eres. Porque hay personas que van a la iglesia durante muchos años y nunca han crecido espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque no ponen la palabra por obra. Siguen siendo siempre niños espirituales y jamás han madurado. Viven en la carne y movidos por las emociones y por las circunstancias de este mundo, que es engañoso y que es perverso. Sin ser movidos y caminar en la plataforma espiritual, en la palabra de Dios, que es lo que Dios nos manda. Vemos acá gente que no ora, gente que no lee la Biblia y dice, van a la iglesia durante 30, 40 años, se sientan, ocupan un lugar, una butaca, pero no profundizan en las cosas del Señor, en la Escritura, en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver lo que dice, miren, Mateo 7, versículo 21. Porque hoy vamos a profundizar en eso, en lo que es siervo, lo que es un verdadero siervo del Señor, porque el Señor le revela a quien a sus siervos, porque el tiempo está cerca.
le revela a sus siervos porque el tiempo está cerca. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucha gente dice Señor, Señor, como diciendo, bueno, yo soy siervo del Señor, ¿no? Porque el Señor que significa dueño de, ¿no? Ahora, dice el Señor acá claramente, lo dice en Mateo, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que cree que es mi siervo va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice el versículo 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora me asombra que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿no? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero vemos acá que muchos dicen, no profetizamos en tu nombre. ¿Cuánta gente está profetizando en el nombre de Jesús? Y cuando llegue ese día, el Señor les va a decir, no los conozco. ¿Cuántos han echado de afuera demonios? No sé si lo han echado en realidad o están haciendo todo un circo para llamar la atención. Porque jamás se puede echar afuera a Belcebú como, ¿no? Un demonio a otro demonio. Son personas que están totalmente endemoniadas. Ahora, muchos dice que muchos harán muchos también milagros. Miren, ¿cuánta gente cree que por hacer milagros en el nombre de Jesús? Pero el Señor dice, y entonces les declararé, nunca los conocí. Ahora, algunos pueden decir, bueno, gracias que yo nunca profeticé. Gracias que yo nunca eché fuera ningún demonio. O sea, que no estuve sirviendo ahí, ¿no? Que no estuve en la vanguardia. Gracias que bueno que no oré por nadie. Zafé, lo ha dicho alguno. Zafé y nunca sané a nadie. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y habrán respirado profundo, sí. Pero déjame leerte Lucas 13. Versículo 23. Alguien le hace una pregunta al Señor, miren, Lucas 13, versículo 23. Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezaréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Gente que no profetizó, gente que no echó fuera demonios, gente que no sanaba a nadie, pero gente sí que escuchó, gente que bebió, gente que se alimentó de la palabra de Dios, gente que incluso estuvo en las plazas escuchando como Jesús, gente que no hizo nada, pero tuvo la oportunidad de poder escuchar al Señor. Pero dice acá que el Señor les va a decir lo mismo, apartaos de mí, no los conozco. Ahora, no todo, como le digo, los que van a la iglesia van a entrar en el reino de los cielos, sino los que hacen, los que practican, los que llevan a cabo la voluntad de Dios. Sí, será importante, ¿no? Conocer la voluntad de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar la voluntad de Dios? Acá, en la palabra del Señor. Escudriñando, poniendo por obra la palabra. Si tú no practicas y no haces, no llevas a cabo, ¿verdad? Día a día, ¿verdad? Lo que el Señor te dice, va a llegar un momento que vas a estar delante del Señor, va a haber un día, como dice ahí, que vas a estar delante del Señor, le vas a decir, Señor, Señor, y el Señor te va a decir, no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Te vas a pegar ese día el susto de tu vida, cuando el Señor te diga, pero Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, hice lo otro. Y fueron todas obras hechas en la carne. Todas obras que, como dice la palabra, que son trapos de inmundicia, porque fueron quizás para llenar tu ego,
tu soberbia o un vacío que tenías y no realmente lo hiciste con amor para servir al Señor. No fue el fruto, el resultado de qué, de estar agradecido y querer servir al Señor y cumplir con la voluntad de Dios. Si el conocimiento bíblico no lo llevamos a la práctica, cuando lo llevamos a la práctica en realidad, somos transformados, sí o no, de adentro hacia afuera, sí o no. Y se nota eso, la gente lo puede ver. La gente puede ver y va a decir, ¿qué pasó con esta persona? No insulta más, no agrede más, no actúa de la manera que actuaba antes. Ahora, si no has cambiado en tu manera de ser, tu manera de pensar, ¿no? Porque los pensamientos de Jesús tienen que estar en ser nuestros pensamientos. Si no ha cambiado nuestra manera de hablar, si no ha cambiado nuestra manera de actuar y nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, no eres un siervo del Señor. Mentira. Estás viviendo una vida quizás engañado. Por eso dice ahí en 2 de Timoteo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Miren, tiene un sello ese fundamento de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor nos conoce. ¿Quiénes son verdaderamente los suyos? Y dice, apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice la palabra del Señor, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos de iniquidad y purificarnos. ¿Qué es lo que nos purifica? La palabra del Señor. Estar en su palabra, no solamente leerla, sino practicarla, vivirla. Seguimos ahí en Juan 3, versículo 6, dice, todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijito, nadie os engaña, dice. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermano, nadie os engañe. El que es justo, el que hace justicia es justo, así como Él es justo. Y los que practican el pecado son del diablo, no son siervos de Dios. Si se practica el pecado, no eres un siervo, no eres un hijo de Dios, eres un hijo de Satanás, como dijo Jesús, ¿se acuerdan en el mensaje pasado? Son hijos del padre de mentira. Ahora, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Ahora, entonces, ¿quiénes son los verdaderos siervos? Si vamos resumiendo con respecto a lo que el Señor nos viene hablando ahora. Número 1, el que hace la voluntad de Dios. Número 2, el que se aparta de iniquidad. Iniquidad significa maldad, perversidad, ¿no? El que se aparta de todo eso. Dice, yo no quiero saber nada con esto, no quiero saber nada, yo soy un hijo de Dios, quiero cumplir con la voluntad de Dios. Número 3, el que se purifica. Cada día tenemos que purificarnos en el Señor. Cada día tenemos que, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cómo va tu vida espiritual? Porque Cristo viene. Amén. Ahora, este libro de Apocalipsis no solamente es revelado a nosotros, sus siervos, sino que también es sellado y es cerrado al entendimiento humano y natural. El hombre no puede percibir, como dice en en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, miren, no las percibe, no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. La gente espiritual son las personas que viven en el Espíritu, ¿verdad? Que son guiadas por el Espíritu Santo y que son siervos de Dios porque están haciendo y cumpliendo con la voluntad de Dios. Ahora, hay personas que preguntan en el mundo, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Porque son personas que no perciben, no pueden entender. ¿Por qué sucede la guerra acá? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta maldad? Estamos en un mundo donde hay muerte, ¿no? Donde hay terremotos, donde hay aborto, donde hay asesinato. Y la gente pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? Y vos y yo tenemos que tener respuesta para todo eso. Sabemos bien
que todo lo que sucede es porque en el mundo hay pecado. Hay pecado. Estamos rodeados de pecado. Ahora algunos dicen, ¿dónde está Dios también en todo eso? ¿No? Y yo a veces le digo, ¿dónde vos lo dejaste? ¿Dónde dejaste vos a Dios? El mundo ha dejado a Dios de lado, ¿sí o no? Todos han dicho, no, yo con Dios no quiero saber nada. Se burlan de Dios. Se burlan de lo que dice en su palabra. Y el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y allí, cuando Cristo venga, muchos van a decir, se van a querer matar. Porque Cristo viene. Y cuando Cristo venga van a decir, es la verdad. Cuando venga el rapto de la iglesia, porque pronto va a venir el rapto de la iglesia, muchos, incluso dentro de la iglesia, se van a quedar. Porque no son siervos, han vivido una mentira. Han vivido una mentira, una falsedad, una manera religiosa de vivir. No han tenido, ¿verdad?, una relación. Y por eso Jesús dice, no los conozco. Han vivido una religión, no una relación con Cristo. Claro que el Señor puede con todo. Él puede con todo. Pero no interviene porque nos haría exentos, ¿verdad?, a nosotros y nos quitaría nuestra responsabilidad moral individual que nos dio cada uno para tomar la decisión. Yo he decidido por Cristo hace muchos años atrás. Y mi vida fue transformada y empecé a caminar en la verdad que es Jesucristo. Y lo acepté y nací de nuevo, como dice el Señor en Juan 3. Nací de nuevo. Soy una nueva criatura, tengo las arras del Espíritu Santo y cuando Cristo venga, me voy con Él. No me quedo, me voy con Él. Y cada día hay que buscar estar con Él porque el tiempo del fin viene. Está relacionado Daniel 12, ¿no?, con Apocalipsis. Cuando dice en Daniel 12 el tiempo del fin, vamos a leerlo, miren ahí. Miren lo que dice Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, del gran príncipe, dice que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Está tu nombre en el libro de la vida? ¿Está tu nombre escrito ahí? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Andá a saber de qué lado estás tú, si para vida eterna o para vergüenza y confusión perpetua. Miren ahora, y los entendidos, o sea, los espirituales, los siervos de Dios, los entendidos, no los que no entienden nada, no los que están confundidos, los entendidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Dígame si la gente no corre de aquí para allá y la ciencia no ha aumentado. Ahora, mientras más obedeces a la palabra del Señor, más crecemos en entendimiento y en sabiduría de parte de Dios. Porque la sabiduría es el conocimiento aplicado. Si no aplicamos lo que sabemos, no podemos crecer. Entonces, ¿Dios qué hace? Cuando crecemos en obediencia a la palabra y en sabiduría, el Señor, ¿qué hace? Trae revelación a sus siervos. Y es maravilloso poder saber lo que Dios tiene para nosotros. Y eso que hace nos infunde paz, nos da tranquilidad, nos hace vivir apartados de todo lo que nos contamina, nos hace tener temor santo del Señor para vivir una vida sabiendo que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? En Daniel 12:9 ahí sigue diciendo, Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hermanos, si esto es verdad, ¿cuánto creen que esto es verdad que va a suceder? Entonces es tiempo ¿de qué? De purificarse. De purificarse. Hermano, los santos serán más santos. Los carnales, los impíos, se procederán más impíamente, serán más carnales y va a haber una diferencia abismal. Acá lo está diciendo. Entonces, una señal de que nos vamos con Cristo es como dice Apocalipsis 3:10.
Una de las señales, ¿no? Si es que realmente somos siervos del Señor. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra, dice acá, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Si tú eres del grupo, te vas con Cristo. Te vas en el rapto, nos vamos con Él. Amén. Pero si tú no profundizas, no te santificas, no guardas la palabra de Dios, déjame decirte una noticia, te vas a quedar. Dios nos corre las cortinas a través de Apocalipsis y a través de su palabra. Nos corre las cortinas y nos revela, ¿no? Nos muestra esto para que estemos tranquilos, para que estemos confiados, si es que realmente somos siervos de Dios. Dios nos da la posibilidad de servirle, hermanos. Qué privilegio es poder servir al Señor. Díganme si sí o no. Hermanos, cuando yo descubrí que podía servir al Señor, aunque sea lo más mínimo, yo decía, gracias Señor, porque en esto te puedo servir. Y servir no solamente dentro de la iglesia o afuera, quizás ahí repartiendo volantes, lo que sea, sino servirle a Él en todos los aspectos de nuestra vida. Servir al Señor, poder poner su palabra por obra y ver cómo Dios se glorifica en todo lo que hacemos. Vivir una vida en el Espíritu. ¿Se acuerdan cuando el pueblo del Señor estaba esclavo en Egipto, que estaba en esclavitud, que representa a Satanás y representa al mundo? Faraón representa a Satanás y Egipto el mundo. ¿Qué dijo el Señor en Éxodo 7:6? El Señor, el Dios de los Hebreos, dice, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Para que me sirva en el desierto. Ahora, el Señor anhela que nosotros le sirvamos. Siempre decimos un dicho, ¿no? El que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. No sirve. Y si no estamos sirviendo a Dios, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo? Ahora, ¿se acuerdan también Josué? Cuando se estaba partiendo, ¿qué fue las últimas palabras que él dijo? Josué 24:15. Si mal os parece servir al Señor, dijo él, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, y se puso él primero. Yo y mi casa, no es que está mal escrito acá, no es que hubiésemos acá el burro va por último. No. La tenía clara José, dijo yo primero. Yo me pongo como ejemplo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y el Señor usó a Josué, usó a Moisés, y el Señor nos quiere usar también a nosotros, ¿sí o no? Nos quiere usar a nosotros. Porque son hombres de carne y hueso como tú y como yo, que hicieron grandes proezas para la gloria de Dios y fueron tremendos siervos del Señor. Yo decía, pero yo y mi casa serviremos al Señor. El Señor nos habla una vez, nos habla 2 veces, 3 veces. Si vos no haces caso, el Señor te deja, te suelta. Y empezás a vivir a desvariar, a vivir una vida creyendo que estás sirviendo a Dios, que estás en lo correcto, y empezás a equivocarte, porque empezás a dar pasos en falso, yendo fuera de la voluntad de Dios. En 2 Crónicas 16:9, miren lo que dice acá. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los ojos del Señor están contemplando, buscando la tierra para mostrar su poder, a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. La palabra poder ahí, para mostrar su poder, en el original se escribe chazak. ¿Qué significa? Esforzar, fortalecer, infundir, vigor, fuerza, ánimo. El Señor recorre la tierra, en 2 Crónicas 16:9, recorre la tierra, tus ojos, para mostrar su poder. El Señor nos quiere mostrar su poder, nos quiere mostrar, nos quiere infundir, nos quiere dar fortaleza. Dice, a los que tienen, no cualquiera, a los que tienen corazón perfecto para con Él. Perfecto para con Él. La palabra perfecto, en el original se dice shalom. ¿Vieron como shalom? Pero acá se escribe shalom. ¿Qué significa? Maduro, cabal, completo. Amén. O sea, a las personas que el Señor puede confiar, ¿verdad?
lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. ¿Se imagina cómo Dios le va a dar algo a una persona que es un niño espiritualmente hablando? Es imposible. No puede dejarlo para servir o hacer cosas en su obra. Ahora, el Salmo 101:6 también dice algo parecido. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Miren qué lindo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en camino de perfección, éste me servirá. No cualquiera puede servir al Señor. El que ande en camino de perfección, éste me servirá. El Señor está mirando sus ojos atentos a cada uno de los fieles, ¿verdad? El que ande en camino de ¿qué? O sea, de perfección significa, ¿se acuerdan que era? De madurez, alguien que sea cabal, alguien que sea maduro. El Señor pone, ¿verdad?, su mirada sobre ellos, para que estén con Él. En 2 de Timoteo 2:20 hay un ejemplo que el apóstol Pablo pone aquí. Miren, es tremendo este ejemplo. Es sencillo, es fácil de entender, pero es profundo a la vez. 2 de Timoteo 2:20 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, o sea, utensilios que fueron procesados, que fueron limpiados, que fueron purificados, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. ¿Qué tipo de utensilio tú crees que eres? Porque vieron, a veces en una cocina, en uno, ¿no? Hay instrumentos, ¿no? Hay cosas sucios de repente en la cocina cuando ¿no? se celebra algo, pero se usa y quedan sucios ahí. Pero hay algunos que están sucios y si viene gente a tu casa, tú no le vas a dar un vaso todo lleno de grasa, sucio y agua adentro y toma a servirte. Eso está bien. ¿Cómo podemos darle algo sucio a alguien que queremos servirle y hacerle un bien? Es imposible. ¿Qué hace? Hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo con agua, hay que purificarlo para después poner, ¿verdad?, agua y servirle a la persona para que la persona pueda. El Señor está diciendo eso. Hay gente que está todavía en el fregadero sucio y no quiere que se limpie. Lo que nos limpia es la palabra de Dios, lo que nos limpia es su sangre preciosa. Amén. Hay mucha gente que ni siquiera quiere ser limpiada. No quieren ser limpios. Y Dios lamentablemente los quiere usar, pero no los puede usar porque son instrumentos sucios. Por eso dice ahí en 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, miren qué lindo, ¿no? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Teniendo todas estas promesas tan lindas de parte de Dios, tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hermanos, estamos rodeados y el enemigo nos quiere ensuciar y quiere que verdad que vayamos a revolcarnos en el chiquero. Hermanos, pero el Señor nos limpió con su sangre preciosa. Entonces dice acá: limpiémonos de toda contaminación, teniendo estas promesas, hermano, perfeccionando la santidad. ¿Qué hace la santidad? Nos aparta en el temor de Dios. Hermanos, en el Sermón del Monte, cuando Jesús hablaba, decía en Mateo 5, versículo 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Hermanos, yo quiero ver a Dios. Cantábamos hoy, ¿no? No puedo imaginar cuando vengas por mí. No puedo imaginar cuando vengas por mí y miraría al cielo y contigo voy a ir, lo voy a ver cara a cara al Señor. Eso es algo que uno no se puede ni siquiera imaginar. Pero qué triste es cuando Cristo venga y muchos se queden. Y les hemos predicado, hemos hablado del Señor. Y qué triste es aquellos que creen que son siervos y todavía no están sirviendo a Dios, sino que están sirviéndose a sí mismos. Muchos hasta llenándose sus bolsillos. Pero acá dice: bienaventurados los limpios de corazón. ¿Qué es lo que Dios ve? El corazón. Podemos tener
¿no? Estar con saquito, bien vestidito, camisita, todo prolijo, perfumadito, pero por dentro ser, ¿verdad? Tener pudredumbre, como decía Jesús, le decía a los fariseos, sepulcros blanqueados. Muy lindos por fuera, pero por dentro están muertos, llenos de muerte, de mal olor, llenos quizás de gusanos, de pudredumbre. Hermanos, el Señor ve el corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué servimos al Señor? ¿Porque realmente le amamos? ¿Somos realmente siervos de Dios? ¿Estamos cumpliendo realmente con la voluntad de Dios? Hermanos, somos bienaventurados los limpios de corazón, porque vamos a ver a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? En Lucas también dice ahí, en Lucas 12:43, bienaventurados los siervos, al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Bienaventurado aquel siervo, dice, cuando el Señor venga, ¿no? Le haya siendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Todo lo de Él será nuestro, porque seremos copartícipes con Él en todas las cosas. Todos somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por esto el Señor nos da esta verdad revelación, porque el tiempo está cerca. Por eso, como leímos ahí en Apocalipsis, ¿no? También bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Se acuerdan la palabra bienaventurado? En el original Macario, que significa feliz, dichoso, ¿no? Bendito. Y no hay persona más feliz en esta tierra, en este mundo, aquellos que hemos conocido a Jesús y servimos al Señor. Qué felices que somos. Qué bendecidos que somos al servir al Señor. Saber que estamos cumpliendo con la voluntad de aquel que nos rescató y que nos dio vida y nos dio salvación. Hermanos, somos las personas más dichosas que pueden caminar sobre esta tierra, ¿sí o no? Aquellos que están cumpliendo con la voluntad de Dios, somos las personas más felices, las más benditas y las más dichosas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a eso? Amén. ¿Y por qué somos también bienaventurados y felices y dichosos? Porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca, Cristo viene pronto. ¿No dice en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras? Hermanos, si tendremos que estar alineados con el Señor, si tendremos que estar finos con el Señor, buscar su voluntad, y si en algo hemos fallado y no hemos cumplido con la palabra de Dios, hermanos, si somos espirituales, fijémonos cómo estamos caminando por esta tierra, cómo estamos obrando, cómo estamos tratando a la persona que está a nuestro lado, cómo somos con nuestros hijos, cómo somos con nuestra esposa, cómo somos con nuestro esposo, cómo somos con los vecinos. ¿Estamos cumpliendo realmente con la palabra aún en los mínimos detalles? No simplemente venir aquí y predicar la palabra o recitar un salmo o recitar un mensaje, sino caminar y movernos en la palabra de Dios, porque Cristo viene pronto. Y cuidado, porque a veces quizás estamos creyendo que estamos sirviendo al Señor, y cuando llegue aquel día, el Señor te diga, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Es fuerte, hermanos, este mensaje. Por eso quería profundizar en esto, en los siervos, los verdaderos siervos del Señor. De ser verdaderamente un siervo, alguien que sirve a Dios realmente. Que nuestras obras, ¿verdad?, van a ser probadas, dicen también en aquel día. Van a ser pasadas por el fuego. Y si no son hechas en Cristo Jesús, van a desaparecer. Van a ser como, ¿no?, como heno, hojarasca. Una chispita no queda nada, desaparece. Porque fueron cosas hechas en tu carne, por tus emociones. No fueron guiadas nunca por el Señor. Jamás fueron guiadas por el Espíritu Santo. Siempre estuviste haciendo tu obra y no la obra del Señor. Siempre estuviste haciendo tu voluntad y no la voluntad de aquel que derramó su vida por ti en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque tú vienes pronto, Señor. Y gracias porque tu galardón, Señor, viene contigo, para recompensar a cada uno según sus obras, que nuestras obras cuando sean probadas, Señor,
y pasen por el fuego, ese fuego que purifica. Señor, que sean hechas en ti, Señor, para tu gloria, para que podamos decir, gloria a Dios, esto lo hice para ti, porque realmente reconozco que tú me diste la vida y la salvación y la vida eterna, y gracias, Señor. Señor, que podamos limpiarnos en este tiempo, porque sabiendo que tú vienes pronto, Señor, vienes a buscar una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, sin arrugas, Señor. Ayúdanos a vivir una vida en santidad, apartados de todo, Señor, de todo esto que nos quiere contaminar, que podamos cumplir con tu voluntad, Señor, que sabemos bien que es buena, que es agradable, que es perfecta, que podamos vivir bajo tus estatutos, tus mandamientos, Señor. El salmista decía, el hacer tu voluntad me ha agradado, Señor. Que podamos agradarnos y agradarte a ti ante todo, Señor, y que todo lo que hagamos sea porque tú lo quieres. Hoy, Señor, este mensaje es para los siervos del Señor. Para los siervos del Señor, aquellos que quieren servir, aquellos que quieren decir, Señor, quiero estar en tus manos y cumplir con tu voluntad. Y gracias porque somos bienaventurados, Señor. Gracias porque hemos leído tu palabra, Señor. Y gracias porque somos felices, somos dichosos, somos bendecidos, sobre todo de leer tu palabra, oír tu palabra y guardarla, Señor, atesorarla en nuestro corazón, vivir tu palabra, porque sabemos bien que el tiempo está cerca. Tú vienes pronto por tu iglesia, Señor. El tiempo está cerca, el tiempo del fin está cerca y queremos irnos contigo y estar contigo hasta la eternidad. En el nombre precioso de Jesús. Gracias por esta palabra, gracias por este estudio de Apocalipsis, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.